Libertad a la vista, Cuba ya no puede ser la misma, porque la gente ha despertado y ha cobrado conciencia de su destino. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuando José Martí preparaba en el exilio la Guerra de Liberación Nacional de Cuba, escribió en el periódico Patria que el objetivo no era un cambio de vestido, sino un cambio de alma. Podía entenderse que la raíz del problema no consistía en transformar las instituciones, sin excluir aquí a las relaciones económicas, sino un cambio de conciencia y, en este caso, una conciencia mucho más profunda y generalizada de lo que habría sido una conciencia de clase como la que preconizara Marx. Justamente esto estaba probablemente relacionado con lo que Martí expresó en su artículo sobre el acto realizado en Nueva York en honor póstumo a Marx, donde, tras elogios a este, añadió esta crítica, pero anduvo deprisa y un tanto en las sombras, sin ver que no nacen viables, ni de seno del pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los hijos que no han tenido una gestación natural y laboriosa. Martí, más influido por Emerson y los trascendentalistas estadounidenses, no veía la lucha de clase y en general la violencia como la vía adecuada para el triunfo de la justicia social. Para él, lo más importante no era el número de armas en las manos, sino el número de estrellas en la frente, de lo cual se entiende que se requería una paciente lucha para generar esa conciencia que no era de clase, sino que trascendía las clases sociales hacia una conciencia cívica de toda la población. Valen más las trincheras de idea que trincheras de piedra, decía. Así, la única revolución que podría tener por frutos los derechos y libertades de un pueblo era la que se realizara con el espíritu humano. Los presos políticos que individualmente habían tomado conciencia de derecho, que son sustancialmente a la naturaleza humana, no temían hablar en voz alta sobre lo que pensaban. Eran incluso más libres tras los barrotes que los carceleros que los custodiaban. Usar la violencia para derrocar a los regímenes comunistas es enfrentarlo en un campo que esos regímenes conocen muy bien. Todos los intentos violentos contra la dictadura totalitaria impuesta en Cuba fueron derrotados, pero cuando media docena de prisioneros políticos crearon un grupo que en vez de violencia denunciaba las violaciones de los derechos humanos junto a otras acciones pacíficas, ese fue el punto de partida de un movimiento no violento que creció y se extendió por todo el país y que nunca pudo ser derrotado, porque el régimen se había preparado para contrarrestar cualquier oposición violenta, pero no una lucha pacífica. Y finalmente el pueblo se lanzó a las calles el 11 de julio. El comportamiento de aquellas multitudinarias manifestaciones se produjeron en decenas de ciudades del país. Fue pacífico, a diferencia de las explosiones sociales en otros países de América Latina. La violencia la inició después de la dictadura cubana con una brutal represión, pero Cuba ya no podía ser la misma, porque finalmente el pueblo había despertado y había cobrado conciencia de su destino, y esta es una conquista mucho más importante, incluso, que el posible derrumbe de la dictadura, porque es una conquista para todos los tiempos. Este pueblo no se lanzó a las calles porque un caudillo se lo ordenara, ningún líder la dirigió. Recuerden cómo se impuso la dictadura. El caudillo era ovacionado, lo comparaban con Cristo, y de hecho muchos bajaron de las paredes las imágenes de Galileo para colocar la suya. Mucha gente le ofrecía sus hogares. Fidel, esta es su casa. Cuando alguien manifestaba su desconfianza, se decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Y en las tumultuosas concentraciones se pedía a gritos paredón para sus adversarios. Si se idolatra, si se eleva un ídolo al altar, desde allí regirá nuestro destino en mano de hierro. El pueblo cubano, con sus gritos de libertad y patria y vida, acaba de bajar de ese altar a todos los que hoy han pretendido erigirse en un supremo soberano. Ningún que se liberaron de esa dictadura totalitaria tuvo una historia de lucha cívica tan prolongada como la que vive Cuba y en consecuencia tan fructífera para la conciencia colectiva de su pueblo. Hasta en la respuesta brutal de las fuerzas represivas hemos acumulado valiosas experiencias. No importan las amenazas, las mordazas y los encarcelamientos. Un pueblo que no teme decir lo que piensa y que actúa no como ordenan las leyes injustas, sino como le dicta su propia conciencia, ya de hecho es libre,
porque la libertad no la conceden los gobiernos ni las leyes, ni siquiera el fin de los barrotes y las cadenas, sino la voluntad de ser libres en pensamiento, en palabras y en actos. Lo demás, mis hermanos, vendrá por añadidura. Siguiendo con las noticias, se infla la economía en Cuba. La conclusión de todo esto no es lo malo que está en estos momentos adquirir cualquier cosa de necesidad, sino donde más va a llegar. Las partes que forman el cuerpo del cubano son diferentes a la del resto del mundo, ya que se compone de cabeza, tronco, extremidades y jabita. Aquí tener una jabita encima cuando se sale a la calle es una necesidad. Todo el mundo piensa, por si aparece algo. Pero las jabas tienen su historia. Ellas fueron las que sustituyeron a los cartuchos de papel por el desarrollo y la modernidad. Cuando aparecieron valían 50 centavos y, como se sabe, producidas por el Estado, por lo que todas las que circulan en grandes cantidades por las calles son consecuencias del desvío. Al cabo del tiempo subieron el precio a $1 y así se mantuvo hasta que comenzaron los inventos económicos en este año. Ya en estos momentos valen $3 cada una y en algunas provincias 2 por $5, algo que solo sirve para transportar y tiene aire dentro, pero que en las tiendas con mucha tranquilidad te venden cualquier cosa y te dicen no hay jabitas. Otra situación sucede con los fósforos. Cuando llegó el momento por la falta de la producción, era muy difícil conseguir una cajita. Recordemos que años atrás valían 5 centavos de peso, pero que el equipamiento obsoleto para producirlos, con más de 60 años de explotación, paró la venta, porque ninguno de los sesudos de la dictadura pensó en modernizarlos. Entonces se comercializaban a 50 centavos de pesos, después subió a $1 y en estos momentos en el que la mayor parte se adquiere en el mercado negro, se puede pagar entre 5 y 7 pesos una cajita. En honor a la verdad, habría que decir que son muy malos en su calidad y que los envases vienen casi vacíos. Solo en estos dos elementos que son insignificantes en la vida diaria, se puede ver cómo se han inflado los precios en una economía subterránea. Entonces, cabe preguntarse qué se dejará para los alimentos y las medicinas. En estos momentos se está utilizando la modalidad de venta por internet. Las personas anuncian, hacen incluso grupos en los que venden alimentos, medicinas y hasta artículos de ferretería y electrodomésticos. Entre ellos, el más antiguo y popular es Rebolico, pero de forma creciente han surgido otros que reúnen miembros y te invitan a unirse. Lo cierto es que cada vez se infla más la economía y no se logra que las familias resuelvan sus necesidades materiales. Claro, las espirituales hace muchos años que ni se hablan de ellas y con la aparición del virus chino cada vez se ponen más difíciles. En ese sentido, los que más sufren son los niños y los ancianos, que encerrados poco tienen que les pueda elevar el nivel de la espiritualidad. Pero la conclusión de todo esto no es lo malo que está en estos momentos adquirir cualquier cosa de necesidad. Lo que hay que pensar, cuando pasen 4 o 5 meses de este nivel de inflación, estar en el 300%, ¿a dónde más vamos a llegar? Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Padre vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.